Muy bien, ahí estamos. Ok. Bueno, por ejemplo, a ver. Si yo tengo la siguiente progresión, esto es un 6. Si yo tengo la siguiente progresión, ¿esta progresión es geométrica o aritmética? Aritmética. Aritmética. Bien, es una progresión aritmética. ¿Qué más me podrían decir de esta progresión? Que la razón es 4. Excelente, que la razón es 4. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo clave de una progresión es básicamente, si la queremos poner, son 4 cosas. Primero, el tipo de progresión, que ya me lo dijeron que es una progresión aritmética. Lo segundo es la razón, que ya me lo dijeron que es más 4. La tercera es la cantidad de elementos y la siguiente es, bueno, el primer elemento. El primer elemento es importante, ¿sí? Conocer dónde arranca la progresión es necesario. Cantidad de elementos de esta progresión, esto es un 8. 6. Bien, 6 elementos y el primer elemento es menos 4, ¿sí? Vemos que, acá lo ven claramente, se ve más 4, ¿sí? Este lápiz no anda bien, así que para la próxima clase lo voy a cambiar. Más 4, más 4, más 4, más 4. Claramente es una progresión aritmética que cumple esas condiciones. Si eventualmente en algún elemento esto fuese más 5, ¿sí? En vez de estar el 16 hubiese estado el 17, ya deja de ser una progresión, ¿ok? Por lo menos el 17 quedaría excluido de la progresión. Siempre tienen que mantenerse la misma razón. Si no se cumpliese que se tiene la misma razón después de cada uno de los elementos, entonces deja de ser una progresión, o por lo menos quizás la tendría que separar en 2 progresiones, o quizás, bueno, lo deja de ser. Pudiera tener estos elementos sepan comprender que estoy con un lápiz que no va. ¿Esto qué tipo de progresión es? Geométrica. Bien, perfecto, ¿sí? ¿De razón? 2. Excelente, ¿sí? Con cantidad de elementos, 2, 4, 6, 8 elementos y primer elemento igual a 1, ¿sí? Básicamente, la cantidad de elementos lo vamos a denotar con la letra n, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, la segunda tiene un n igual a 8, ¿sí? N igual a 8. El número de elementos, chicos, lo vamos a denotar con la letra, siempre lo vamos a denotar con la letra A, ¿ok? Siempre lo vamos a denotar con la letra A. Si yo quiero hablar del primer elemento, le voy a poner un A sub 1, ¿sí? Por ejemplo, en la progresión número B, el A sub 1 es igual a 1. A me estoy refiriendo al número de elementos. Y el subíndice me estoy refiriendo al número de elementos. Yo pongo A sub 1, me estoy refiriendo al primer elemento de la progresión, A sub 2 al segundo. El A sub n sería ¿qué número de elementos? El enésimo. El enésimo, ¿ok? El último elemento de la progresión. El A sub n-1 sería el anteúltimo y así sucesivamente. Y por último, la razón, en nuestro caso, es 2, ¿sí? Y la vamos a denotar con la letra R, ¿ok? Con la letra R minúscula. La razón con la letra R minúscula. Sí, bueno, y obviamente en este caso esto es una progresión geométrica. Con estos 4 datos, a ver, nosotros es importante digamos, aclarar cómo podemos definir una progresión. Porque esto nos va a pasar el día de mañana
cuando trabajemos con sistema de amortización de préstamos. Nosotros podemos definir una progresión de dos formas, por expansión y por compresión. Por expansión es como la forma negra que está ahí, ¿sí? Como está el A y el B negro. Que es, por expansión básicamente significa que, mirá, vos querés conocer los elementos o de qué se trata la progresión. Bueno, definida por expansión significa que te doy todos los elementos detallados, cada uno de los elementos detallados de la progresión, como está ahí escrito en negro. Por ejemplo, si yo voy a sacar un préstamo, ¿sí? Voy a sacar un préstamo, ustedes sabrán que la cuota de los préstamos puede, como no, dependiendo del sistema de amortización, puede ser constante o no, ¿sí? Por ejemplo, si es un sistema francés, bueno, la cuota va a ser constante. Ahora, si el sistema es alemán, por ejemplo, ya la cuota no es constante. Seguirá una progresión, que ya lo veremos en las próximas clases, en el segundo examen. Pero básicamente, cuando yo voy a pedir, yo le puedo decir al cliente del banco, al gerente del banco, le decir, bueno, a ver, ok, yo saco este préstamo. Quiero conocer las cuotas. Las cuotas serían, está claro que las cuotas no son ni más ni menos que los elementos de la progresión. Sí. El A sub 1 vendría a ser la primera cuota del préstamo. El A sub 6 vendría a ser la sexta cuota del préstamo. El gerente del banco me puede decir, bueno, dale, tomá, ¿querés saber cuánto vas a pagar en cada uno de los meses? Tomá, te imprime el famoso cuadro de marcha, o la famosa tablita del préstamo, y te va a decir, mira, mes 1 pagas tanto, mes 2 pagas tanto, mes 3 pagas tanto. Eso vendría a ser básicamente una progresión definida por expansión. Te doy el valor de cada cuota. De acá hasta el último mes. Eso es por expansión. Ahora, en general un banco te lo da así. Te lo da así. Todo bien detalladito. Cada uno de los meses cuánto vas a pagar. Ahora, me lo podría dar en realidad de otra forma. No sería necesario que el gerente del banco me imprima 8 hojas, porque vamos a suponer que es un crédito a 30 años, me imprima 8 hojas con el detalle de cada una de las cuotas. Me lo podría definir por compresión, lo que se conoce como compresión. Definir una progresión por compresión es como está definida en azul. Te doy esos cuatro datos, y vos a partir de esos 4 datos puedes sacar el valor de cualquier elemento. ¿Me das esos 4 datos o alguno de esos 4 datos? Esos 4 datos necesito. Los 4 datos. Perfecto. Eventualmente lo podrías sacar o despejar de algún lado, pero vos necesitas esos 4 datos, sí o sí. Por ejemplo, en el caso de un préstamo, el banco si el banco me da estos 4 datos, es decir, me da el N, ¿qué sería el N? La cantidad de elementos. Claro, y en el caso del préstamo, ¿qué sería? Las Cantidad de cuotas. cuotas. La cantidad de cuotas. Claro, si el banco me dice, mira, la cantidad de cuotas de tu préstamo, el valor de la primer cuota, y además me dice la razón, que ¿qué sería la razón? ¿Cuánto va a aumentar la cuota? La tasa de interés. La tasa de interés, correcto. Y al mismo tiempo, en vez de decirme el tipo de progresión, me dice el tipo de sistema de amortización, cómo amortiza. Yo ya con eso podría podría conocer el valor de la cuota en cualquier momento del tiempo. ¿Okay? Obvio, en la vida real, el banco en general no lo hace así. ¿Y por qué creen que no lo hace así? Y porque las personas generalmente no saben hacer estas cuentas. Por supuesto. El 95% de los clientes o no lo sabe o no se va a tomar el tiempo de hacerlo, con lo cual básicamente es más cómodo para el cliente y para el banco dar digamos, lo que sería la progresión o la financiación o los flujos de fondos definidos por expansión.
Pero sepan que, de hecho lo vamos a hacer el día de mañana, que con cualquiera de, digamos, si nos dan estos 4 datos, para nosotros va a ser más que suficiente para conocer cuánto vamos a pagar en algún momento del tiempo o en algún momento de la vida del préstamo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Luciano, tengo una consulta. ¿Cómo se llama la forma de expresión de cada... La primera es por expansión y la segunda por compresión. Básicamente una es expansión, es básicamente porque está toda expandida, te doy cada uno de los flujos, mientras que por compresión está comprimida, te doy solamente 4 datos y con eso arreglo. Claramente que en muchos casos resulta necesario definirla por compresión, porque si es un crédito, ejemplo, a 30 años que tiene 360 cuotas, realmente es bastante incómodo tener 360 flujos, mostrarlos, definir uno por uno. Pero bueno, en el banco uno, si alguna vez alguno de ustedes sacó un préstamo, ustedes pueden ir en cualquier momento al banco y decirle, bueno, me das un cuadro de marcha de mi préstamo y les voy a imprimir un Excel, una tablita con todos los flujos, a veces tiene 5 hojas, pero bueno, se lo dan por expansión. Es ciertamente incómodo, pero bueno. Se da así, obviamente, por como dijeron ustedes, no todos los clientes o los clientes del banco no tienen la obligación de saber esto para nada. Bien, vamos a arrancar con el primero. Vamos a arrancar con la primera, que es básicamente progresión aritmética. ¿Sí? Progresión aritmética. Vamos a arrancar a definir algunas cositas. Y vamos a hacer algunas demostraciones, o voy a intentar de plantear algunas demostraciones. Después, si quieren, ustedes pueden profundizar, no es que pueden, sino que deben profundizar con la clase que está subida al campus, en el caso que no lleguemos a ver todo. O bien, lo terminaré de dar la clase que viene. Bien, vamos a suponer que tenemos una razón en progresión aritmética. Recuerden, las progresiones aritméticas son aquellas en que cada uno de los elementos tiene una razón que va sumando o restando. De la siguiente, ¿no? Entonces tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n. Bien. Perfecto. Básicamente, entre cada uno de los elementos, como ya dijimos, hay un más R, más R, más R. Bien, entonces, ahora nuestro primer objetivo es intentar descubrir alguna fórmula que nos permita hallar el valor de cualquier elemento o el valor de cualquier cuota en cualquier momento del tiempo. Bueno, en realidad de cualquier elemento, ¿sí? Porque cuando hablamos de financiación en general ese subíndice refiere a tiempo, pero todavía no estamos hablando de financiaciones, todavía nos metemos en finanzas, con lo cual por ahora el subíndice no es ni más ni menos que el número de elementos y no está referenciado a tiempo. Bien, entonces básicamente yo acá puedo decir que A sub 1 no es ni más ni menos que A sub 1, ¿no? Sin duda. Ahora, ¿yo podría escribir, por ejemplo, A sub 2 en función de A sub 1 o todos los elementos en función de A sub 1? Sí, ¿Qué sería A sub 2? A sub 1 más R. Bien. A sub 1 más R. Eso es una A, ¿eh? A sub 2 es igual a sub 1 más R. Ok, perfecto, digamos, sin duda, ¿no? ¿Y A sub 3 qué sería? Si no me equivoco, A sub 3 vendría a ser A sub 2 más R. Más 2R. Ah, no, está bien. Sí. Claro, sería A sub 2 más R. Ahora, si yo lo quiero escribir A sub 3 en función de A sub 1, también podría, ¿no? ¿Y sería igual a qué? Sí. A sub 2 más 2R. A sub 1, perdón, más 2R. Excelente. Sí, básicamente, si A sub 3 es A sub 2 más R y yo sé que A sub 2 es A sub 1 más R,
Entonces, A sub 3 me queda que es A sub 1 más R, donde eso es A sub 2, más R. Con lo cual me queda que A sub 3 es A sub 1 más 2R. Ahora, si yo esto lo hago repetitivas veces, ¿sí? Lo hago repetitivas veces. Me queda que A sub n o A sub k es igual a ¿cuánto? Los invito a hacerla en su papel, ¿no? Vamos a hacer uno más. A sub 4 es igual a sub 3 más R. ¿Está bien, Sí. chicos, esto? Y A sub Sí. 3 es igual a ¿cuánto? Ya dijimos. A sub 3 es A sub 1 más 2R. A ver, básicamente A sub 3 es A sub 1 más 2R. Con lo cual, básicamente me queda que A sub 4 es A sub 1 Más 3R. más 3R. Con lo cual, siguiendo la misma lógica, A sub k es igual a ¿cuánto? A sub 1 más K menos 1R. Excelente. ¿Lo entienden? ¿Alguna pregunta? No, ¿no? ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo es tan sencillo de que si yo tengo una progresión, y el día de mañana veremos esto que es una financiación, si yo tengo una financiación o una progresión que trabaja de forma aritmética y me la dan definidas por compresión, básicamente yo puedo averiguar el valor de cualquier cuota. ¿Por qué? Porque A sub 1 me lo dan si está definida por compresión. Sí, Sí. dijimos que sí. ¿El R me lo dan? Sí. Y el valor de K no es ni más ni menos que ¿qué es el valor de K? El número de elementos que querés averiguar. Exactamente. Si quiero averiguar el valor de la cuota número 40, K vendría a ser igual a 40. ¿Ok? Esta fórmula nos va a servir bastante hoy, el día de mañana, porque obviamente va a estar vinculado, va a meterse dentro de lo que son los temas de la materia propiamente dicho. Seguramente en algún momento ustedes ya la hayan visto esta fórmula, pero sin embargo es bueno recordar. ¿Sí? Esta fórmula, por favor, ténganla siempre presente. La voy a utilizar para hacer la primera guía de ejercicios. Bien. Esta es una fórmula realmente que nos va a interesar muchísimo, nos va a interesar y nos va a servir muchísimo. Ahora, lo que yo les pregunto es, bueno, a ver, también, además de un cliente en un banco, interesarle cuánto es el valor de una cuota determinada en algún momento del tiempo, también les puede interesar preguntarse, bueno, ¿y cuánto voy a pagar o cuánto voy a devolverle en total al banco? Esta es una pregunta súper válida, ¿no? Digamos, a ver, ok, me prestas $100.000 con un determinado esquema de financiación. Pero la pregunta es, bueno, ¿y cuánto le voy a terminar devolviendo? Sí, es una pregunta totalmente válida. Entonces, la respuesta a eso vendría a ser, ¿qué debería ser? La suma del valor de los elementos. La suma del valor de los elementos o la suma del valor de las cuotas, ¿ok? Básicamente eso le interesaría a un cliente saber cuánto le voy a terminar de devolver al banco. Después charlaremos otras cosas, entraremos más en detalle, trabajaremos con el valor actual, pero en principio es muy común, es muy frecuente que diga, bueno, mira, yo te financio una heladera, en efectivo una heladera te vale 10.000. Si la querés en 12 cuotas, vale 12 cuotas de 1.000 pesos. Bueno, rápidamente uno hace, bueno, entonces en cuotas, la sumatoria de esas cuotas da 12.000. ¿Sí? Es decir, que me están sumando arriba 2.000 pesos. Después veremos que hay algo más ahí, ¿sí? Que para hacer un análisis un poquito más detallado hay que tener en cuenta otras cosas, no es tan sencillo, pero
es una cuenta que sirve mucho, sobre todo para el cliente o para justamente el deudor, ¿no? Conocer cuánto va a pagar en total. Y para eso no tendríamos que hacer ni más ni menos que sumar los elementos de una progresión, como bien dijo Lucio. Lógico, si es una financiación de 12 cuotas, realmente es bastante sencillo, y más si son cuotas todas iguales, porque no es ni más ni menos que agarrar el valor de una cuota y multiplicarlo por la cantidad. Ahora, en el caso que sean 360 cuotas y las 360 cuotas no sean iguales, realmente sumar cada uno de los elementos se complejiza bastante. Entonces, vamos a ver una fórmula bastante sencilla para sumar los elementos de una progresión, en este caso aritmética. Que seguramente ustedes ya lo vieron, pero vamos a demostrarla, ¿no? A demostrarla. Bien, entonces, ¿sí? Recordemos que esto va a ser progresión aritmética. La suma, así como el número de elementos lo denotábamos con la letra número A, la letra A, la denotábamos con la letra, perdón, la denotábamos con la letra A, la suma la vamos a denotar con la letra S. Y es importante una aclaración, cuando hablamos de S sub n, por ejemplo, en este caso, como escribí en la pizarra, estamos hablando de la suma entre el primer elemento, entre A sub 1 y el elemento A sub n, incluido. ¿Por qué esto es importante? Porque si eventualmente nosotros queremos hallar la suma entre el elemento, por ejemplo, 10 y 20, esta fórmula no me lo va a resolver. Pero ¿cómo lo podría resolver yo? Averiguando la suma de 1 hasta 9 y de 1 a 20, y a la de 1 a 20 restarle la de 1 a 9. Excelente, ¿ok? Excelente. ¿Sí? Yo lo digo porque, bueno, esto por ejemplo es, si un cliente ya pagó 10 cuotas y le quedan pagar 100, no va a querer hallar desde el primer elemento hasta el 100. ¿Por qué? Porque ya pagó 10. Eventualmente quiere saber cuánto le resta pagar. La sumatoria de las cuotas que le restan pagar. Entonces va a ser, como bien dijo recién, hasta el 100, de la primera al 100, y después le restará de la primera a la 9. ¿Sí? Y digo hasta la 9 porque la 10 la quiere sumar. La 10 todavía no la pagó, entonces la quiere meter dentro de la suma. Si esto tenganlo en cuenta, pues es un error bastante frecuente. Bien, muy bien. Entonces, básicamente la suma, S sub n, del primer elemento hasta el elemento n, no es ni más ni menos que A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub n. ¿Sí? Ahora, yo les pregunto, de igual modo, S sub n, es más, vamos a agregar un elemento más acá. S sub n no es ni más ni menos que A sub n más A sub n menos 1 más A sub 3 más A sub 2, perdón, esto es un 2, más A sub 1. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Qué es en realidad lo que hice? Lo único que hice fue darlo vuelta. ¿Sí? ¿Qué propiedad cumple la suma por el cual yo puedo hacer esto? Es conmutativa. Bien, perfecto. La suma es conmutativa. Excelente. Ahora, ¿por qué hago esto? Bueno, porque me va a ayudar a demostrar algo que yo necesito hacer. Vamos a sumar estos términos. Sí, vamos a sumarlos. Vamos a sumar estas dos cosas. S sub n más S sub n es ni más ni menos que 2S sub n. Ok. ¿Alguien ve algo lindo acá en las dos sumas de los dos segundos términos del negro y el azul?
puedes ir tachando. ¿Por qué tachando? No, estoy sumando, ¿eh? Estoy sumando, claro. no estoy... Puedes sacar factor común A. Claro. ¿Cómo A? No, si todos esos A son distintos. Todos esos A son distintos. Son números distintos y son números de elementos. Okay. Puede ser que tenga que ver con que comienza a sumarse desde los extremos y va acercándose hacia el centro si lo sumamos en columnas. Sí, correcto. Sucede eso. Ahora, ¿encuentran alguna lógica por ahí? Miren esto, vamos a suponer que tenemos esta progresión, ¿no? Todas me darían igual. ¿Cómo? Que puede ser que todas me den igual. Entonces, ¿Qué o sea, todas? cada columna me daría lo mismo. Exactamente. Claro. Todas las columnas dan exactamente lo mismo. Todas las columnas dan lo mismo. Fíjense, vamos a suponer que tenemos esta progresión aritmética. $99, 100. La suma del primero y el último elemento, ¿cuánto da? 100. Del primero y el último, chicos. 101. 101. 1 más 100. Ah, sí, perdón, me vi. 1 más 100 es 101. 2 más 99 es 101. 3 más 98 es 101. 4 más 97 es 101. Siempre da exactamente lo mismo. Siempre da exactamente lo mismo. Entonces, lo que me refiero con esto es que en la progresión va a pasar exactamente lo mismo. Siempre que sucede que sumo dos progresiones, una da vuelta, bueno, todas las sumas dan exactamente lo mismo. Con lo cual, yo acá podría decir que básicamente tengo ¿cuántas sumas que dan iguales? N sumas. N sumas, correcto. Tengo N sumas en este caso. A sub 1 más A sub N, o sea, la suma del primero y la suma del último, va a dar lo mismo que la suma del segundo y la suma del anteúltimo, y sucesivamente. Con lo cual tengo N sumas que van a dar siempre iguales. Entonces, la sumatoria de los primeros N elementos va a ser A sub 1 más A sub N, todo esto por N dividido 2. Fíjense que si nos la dan definida por compresión, el primer elemento lo tengo, la cantidad de elementos me la dieron, lo único que me quedaría, la razón la tengo, si me la dan definida por compresión, lo único que me quedaría averiguar es el valor del enésimo elemento. ¿Que lo puedo hallar el valor del enésimo elemento si me la dan definida por compresión? Sí. Sí, correcto. Correcto. Con lo cual, lo único que deberías hacer es, con la fórmula que vimos anteriormente, es hallar el valor del enésimo elemento. En este caso yo pongo el enésimo, pero si yo quisiera hallar el valor de la suma hasta la cuota número 7, tendría que hallar el valor de la cuota número 7. ¿Ok? Y lo puedo hacer simplemente con la fórmula que vimos anterior. Es decir, el primer elemento seguramente me lo dieron si la progresión está definida por compresión. Después tengo que hallar el valor del último elemento de la suma, que sería el A sub n o el A sub k, lo que sea. Una vez que ya tengo esas dos cosas, listo, aplico esta fórmula y se acabó. Y ahí hallo el valor de las cuotas que yo quiero de la financiación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Sencillo, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la progresión A, que la progresión A era menos 4, 0, 4,
8, 12, 16. Muy bien. Si yo les pregunto, si ustedes sumamos mentalmente la sumatoria de los primeros 6 elementos, es decir, la sumatoria de todos los elementos. La sumatoria de estos 6 elementos da menos 4 más 0, menos 4 más 4, menos 4 más 0, menos 4, más 4, 0, más 8, 8, más 12, 20, más 16, 36. Listo, Sí. da 36. ¿Alguno puede aplicar la fórmula y a ver si da 36 la suma de los primeros 6 elementos? Sería menos 4 y dígame si da 36. Sí, 36, ¿no? Perfecto. Básicamente sería la sumatoria de los 6 elementos es menos 4, el primer elemento, más el elemento número 6, que en este caso lo conozco porque me la definieron por expansión, por 6 dividido 2, y esto da 36. Perfecto. ¿Sí? Con lo cual, basta de sumar elemento por elemento. A partir de ahora vamos a utilizar, obviamente, estas fórmulas que nos simplifican bastante la vida. Vamos a hacer exactamente lo mismo para progresión geométrica y con esto ya terminamos. Después les quedará a ustedes practicar con la unidad número 1, que la tendrán que hacer completa para... Igual la van a ver con Fran, así que no se preocupen. Bien, ok. Vamos a arrancar entonces con progresión geométrica. Va a ser la misma dinámica. Vamos a primero intentar demostrar la fórmula para hallar el enésimo o el késimo elemento de la progresión y después vamos a hacer una fórmula para determinar la suma de esos elementos. Bien, entonces supongamos que tenemos una progresión A, igual que antes, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, enésimo elemento. ¿Sí? La gran diferencia entre esta y la otra es que acá es por R, por R, por R. ¿Sí? En vez de estar sumando, recuerden que la progresión geométrica, la característica que tiene es que esa razón está multiplicando o dividiendo. ¿Ok? Está multiplicando o dividiendo. Por ejemplo, si yo tengo la progresión 1, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, sucesivamente, es una progresión geométrica porque tiene una razón 2 y esa razón se está multiplicando elemento a elemento. O bien la podría tener, otra progresión podría ser tranquilamente al revés. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Y en ese caso la razón, ¿cuánto sería? Menos 2. Un medio. Un medio, un medio. Un medio. Ah, perdón. Un medio, ¿ok? Básicamente, cuando una progresión geométrica está cayendo, digamos, está decreciendo, en una progresión geométrica, la razón es un número menor a 1, ¿ok? Es un número menor a 1 que sería lo mismo que dividir, pero se expresa en general como multiplicación. Bien. Ok, entonces, básicamente acá tenemos que A sub 1 es igual a A sub 1. A sub 2, chicos, es igual a ¿cuánto en función de A sub 1? A sub 1 por R. Por R. Ahí está. A sub 1 por R. Muy bien. Y A sub 3, esto es una A sub 3 es A sub 2 por R. Ahora, A sub 2 es igual a ¿cuánto? A sub 1 por R, con lo cual, si yo reemplazo A sub 2 por A sub 1 por R, me queda A sub 1 por R, con lo cual A sub 3 vendría a ser A sub 1 por R al cuadrado. Sí.
¿Se entiende, chicos? Sí. ¿O hago un paso más? Bien. Sí, se entiende. Siguiendo la misma lógica de esto, ¿no? A sub 4. A sub 4, al igual que antes, A sub 4 es A sub 3 por R. Pero ya dijimos que A sub 3 es A sub 1 por R al cuadrado. Y todo esto por R, con lo cual A sub 4 es igual a A sub 3, A sub 1 por R al cubo. Con lo cual, si yo esto lo quiero hacer para el késimo elemento o para el enésimo elemento, ¿cuánto es? A sub 1 por Por R a la real K n menos menos 1. 1. Excelente. A sub 1 por R a la K menos 1. Con esta fórmula ya pueden hallar directamente el valor justamente de cualquier elemento, de cualquier valor de cuota, siempre y cuando obviamente si es financiación, esos flujos siguen una progresión geométrica. No hace falta que esté definida por expansión, simplemente si está definida por compresión, les dieron A sub 1 y les dieron R, con lo cual ya pueden hallar el valor de cualquier cuota. ¿Ok? Sí. Les pregunto, en el caso de una progresión geométrica, ¿cómo hallan el valor de la razón? Dividiendo un elemento por el anterior. Muy bien. Dividiendo un elemento por el anterior, está claro, ¿no? O sea, básicamente R, a dónde lo pongo, pero R no es ni más ni menos que A sub K dividido A sub K menos 1. ¿Sí? Agarrás un elemento y le dividís por su inmediato anterior. En el caso de una progresión aritmética, ¿cómo sale ese R? Restando. Bien, perfecto. Ok, y vamos por el último caso, para hallar, y con esto ya terminamos, vamos a hallar la suma de los primeros enésimos términos en una progresión geométrica. ¿Sí? Los primeros enésimos términos en una progresión geométrica. Acá hay un caso particular que si después quieren verlo en la clase de YouTube, está. Yo no lo voy a explicar acá porque realmente no es muy simple. En el caso que la razón fuese igual a 1. Les pregunto, ¿qué pasa si estoy hablando de una progresión geométrica y la razón es igual a 1? ¿De qué estoy hablando? Cuotas sin Constantes. interés. Cuotas fijas. Cuotas constantes, ¿sí? Cuotas fijas. Ok. Pero no lo vinculen con eso. Matemáticamente, si la razón de una progresión geométrica es igual a 1, todos los elementos, números son Consecutivo. todos los elementos son iguales de una progresión, ¿ok? Que sería análogo a las que las cuotas son todas iguales. Todos los elementos sería son geométrica. ¿Sería un caso particular de una progresión geométrica con R igual a 1 o sería lo mismo que decir es una progresión aritmética con R igual a cuánto? 0. R igual a 0. Por eso, ni siquiera lo trabajaría como una progresión, ¿ok? Ni siquiera lo trabajaría como una progresión. Básicamente es agarrar y decir, bueno, el primer elemento lo multiplico por la cantidad de elementos y listo. O sea, si yo tengo dos elementos de valor 10, el primero y el segundo valen 10, la sumatoria va a ser 10 por 2. Si tengo 3, van a ser 10 por 3.